El cálculo es una de las ramas más importantes y fascinantes de las matemáticas. Nos permite entender cómo cambian las cosas a nuestro alrededor, desde el crecimiento de una planta hasta el movimiento de los planetas. Gracias al cálculo, podemos analizar fenómenos tan simples como la velocidad de un auto o tan complejos como el crecimiento de la economía mundial. Pero, para comprender cómo llegamos a esta poderosa herramienta, es necesario retroceder en el tiempo y descubrir su historia paso a paso. A continuación presentamos la historia del cálculo. En la antigua Grecia, el conocimiento matemático comenzó a tomar forma. Filósofos como Tales de Mileto y Pitágoras sentaron las bases de la geometría, estudiando las propiedades de las figuras y los números. Sin embargo, fue Arquímedes quien se destacó al desarrollar métodos para calcular áreas, volúmenes y aproximar el valor de pi. Sus ideas fueron tan avanzadas que, muchos siglos después, serían reconocidas como los primeros intentos de hacer lo que hoy llamamos cálculo. Con la caída del Imperio Romano, Europa pasó por un periodo de estancamiento intelectual, pero en otras regiones del mundo el conocimiento seguía creciendo. En la India, matemáticos como Aryabhata realizaron avances notables en el álgebra y trigonometría. Por su parte, los sabios árabes como Al-Khawarizmi recopilaron y tradujeron y ampliaron estos saberes, preservando y transmitiendo ideas esenciales que más tarde llegarían a Europa, sentando las bases para el renacimiento científico. En el siglo XVII, Europa experimentó una explosión de conocimiento. Astrónomos y matemáticos como Kepler y Cavalieri comenzaron a estudiar áreas y volúmenes, con métodos cada vez más precisos. Kepler, por ejemplo, analizó las órbitas de los planetas, mientras que Cavalieri desarrolló la teoría de los invisibles, un concepto clave que acercó a los matemáticos al cálculo que hoy conocemos. Era el preludio de un descubrimiento revolucionario. Y entonces llegó el gran salto. En la segunda mitad del siglo XVII, dos genios, trabajando en países distintos y sin conocerse, desarrollaron el cálculo diferencial e integral. En Inglaterra, Isaac Newton creó lo que llamó el método de fluxiones, aplicándolo para describir el movimiento y la gravedad. Al mismo tiempo, en Alemania, Gottfried Wilhelm Leibniz desarrolló un sistema más ordenado y con una notación dx, dy, tan práctica que se sigue usando hasta hoy. Aunque hubo disputas sobre quién fue el verdadero inventor, la realidad es que ambos contribuyeron de manera especial a la creación del cálculo moderno. Con Newton y Leibniz abriendo el camino, las generaciones siguientes no se quedaron atrás. Matemáticos como Euler, Lagrange y Cauchy no solo perfeccionaron las ideas del cálculo, sino que lo aplicaron a problemas de física, astronomía e ingeniería. Durante el siglo XVIII y XIX, el cálculo se volvió más riguroso y se expandió a nuevas áreas, dando origen a ramas como el análisis matemático y el cálculo complejo, que profundizaron aún más en el estudio del cambio y la infinitud. Hoy en día, el cálculo es el lenguaje del cambio y el movimiento. Se utiliza en física para entender el universo, en ingeniería para diseñar puentes y aviones, en economía para analizar mercados, en biología para estudiar el crecimiento poblacional y en la tecnología que usamos todos los días, desde enviar cohetes al espacio hasta crear modelos para la inteligencia artificial. El cálculo es una herramienta indispensable para el progreso de la humanidad.